Ahí tócale. ¿Ya? No ¿Sí? de la luz. Ahora. Sí, buenas noches. Buenas noches. Me dice la organización que si podéis adelantaros y poneros todo aquí delante, mejor que mejor. Un poquito, No sé cuál es el motivo, pero... Bueno, pues Carlos. Sí, buenas noches a todos. Bienvenidos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Mención a los foráneos que estoy viendo aquí, muchísima gente que están desplazados para acompañar al amigo Miguel. El motivo de esta charla de hoy es como consecuencia de uno de los contertulios futbolísticos que tenemos muy a menudo en Osuna. Un buen día, hablando con el amigo Miguel, él me aportó una serie de datos y me dijo que el 2024 el Osuna cumplía 100 años de historia. Él me aportó, como bien digo, una serie de datos que yo no dudé en más mínimo momento en decirle: mira, Miguel, con lo que tú me estás diciendo, yo no quiero adelantar más nada, lo va a contar él. Con lo que tú me estás diciendo, yo creo que merece la pena exponerlo esto en una reunión, en fin, que de ahí nace esta charla que vamos a tener hoy con el amigo Miguel. Yo no quiero adelantar nada porque el protagonista es él y él va a ser el que nos va a informar de la historia del Osuna, del Osuna Bote Club. Ahora, todos conocemos quién es Miguel, como recopilador, historiador de Osuna, en todos los ámbitos. Hoy toca fútbol, pero que quien lo conozca sabéis que el aporta tiene una serie de datos de nuestro pueblo descomunal. Yo no quiero perder más de tiempo y le cedo la palabra a Miguel Caballo. Bueno, pues, señor delegado de deporte, don Benito Eslava, miembros de la corporación municipal, señor presidente del Osuna Bote Club, Manuel Sanz, viene como representante de la Federación Sevillana, señor entrenador del Osuna Bote Club, cuerpo técnico, exjugadores, amigos, muy buenas noches a todos y la verdad es que muchas gracias por estar aquí. Nunca me abandonáis, cada vez que hago algo, ahí estáis. Hace 100 años, hace un siglo, ya existía un equipo con el nombre de Osuna Bote Club en nuestro pueblo. Sí, hace 100 años ya existía. Exactamente el año 1924. Esta noche quiero informar o compartir con vosotros el trabajo que he realizado a través de un buen número de años, recopilando documentos, periódicos, muchísimas entrevistas personales a jugadores, exjugadores, fundadores, etcétera, intentando la recuperación de una memoria perdida y casi olvidada. Como diría Rodríguez Marín, una labor de rebusca, decía nuestro insigne Rodríguez Marín. A través de todo esto he podido comprobar, entre otras cosas, que el nombre de nuestro Osuna Bote Club ya es mayor de edad. Pero primero quiero que nos traslademos. Yo tengo una forma de hacer estas cosas que siempre quiero meter al público en esa época, en ese sitio, en ese lugar, Así que primero quiero que nos traslademos al origen de lo que fue este deporte en nuestro pueblo y cómo se formaron los primeros equipos. Además tocaré brevemente algunos de los temas más relevantes que ocurrieron una vez que echó rodar el balón por los llanos del Ejido. Entre estos temas hablaré de cómo y quién le puso este curioso nombre de Osuna Bote Club, desde cuándo lo lleva, de dónde salió, quién o quiénes tuvieron la idea del diseño del escudo. Y aunque sea de pasada, quiero rendir un sencillo homenaje a varias personas que en estos años que vamos a tocar más o menos contribuyeron a la historia del fútbol ursaonés
y de alguna forma al desarrollo del fútbol en Osuna, e incluso algunos de ellos estuvieron en la élite del fútbol nacional. Sin olvidar la construcción del primer campo de fútbol cercado y alguna que otra anécdota curiosa que encontré en el camino. Así comenzó el fútbol en nuestro pueblo. Sabemos que su comienzo se remonta a final del año 20 o principios del 21. Don Carlos Gómez, comerciante de nuestra localidad, tenía una pequeña tienda de todo, de esas que vendían de todo, donde estaba Viuda de Reyes aproximadamente. Debido a su negocio viajaba mucho a Sevilla, a Madrid, etcétera, principalmente donde alguna que otra vez presenció algún encuentro de este nuevo deporte. Imaginaros que esto no lo conocía apenas nadie, se jugaba muy poquito todavía. La primera liga en España creo que es la 28-29, estamos hablando del 20, 9 años antes. Entonces, este nuevo deporte que se estaba imponiendo en toda España, el señor Gómez tenía a sus hijos mayores estudiando en Madrid y Granada respectivamente, donde tuvieron la ocasión de practicarlo en sus respectivos centros universitarios. Todo esto, unido al entusiasmo que despertaba en aquella fecha el balompié, dio como resultado que se decidiera don Carlos a formar un equipo de fútbol en nuestro pueblo, el primer equipo de fútbol en nuestro pueblo, al cual denominaron Unión Deportiva de Osuna, pero curiosamente y popularmente se le conocía como el equipo de don Carlos. Tenemos aquí... Esta parece ser que es la primera fotografía que tenemos de un equipo de fútbol en Osuna, que era la Unión Deportiva de Osuna. Va sobre una carta, que más adelante os diré qué carta, una carta bastante interesante. Y es el primer equipo de Osuna. Esto parece ser que era el estudio del padre o el abuelo de Ruiz, del fotógrafo. Creo que era abuelo, entonces estamos hablando del 21. En este equipo, en la parte que están de pie, la parte de atrás de pie, empezamos por la izquierda, está Pepe Gómez. Este hombre fue militar, llegó a ser coronel, hijo de don Carlos Gómez, del que fundó el primer equipo. Le sigue Martínez, luego Javier Gobante, Calatrava, Carlos Gómez, otro hijo de este hombre. Este fue médico, en la guerra civil lo fusilaron en Marinaleda. Y Nolé. Abajo agachado está Luis Gómez, que fue un gran futbolista, pues este hombre fue un futbolista muy destacado, que tiene el dedo en lo alto. Después le sigue Pedro García Cueva, que este era le decían Perito Martimino, creo que era, porque el negocio que tenía era los Martiminos, era tejido Ciudad Osuna, frente a la calle Alpecín aproximadamente. Y el último es Ramón Gómez, otro hijo de don Carlos. Este hombre fue catedrático de lengua y literatura, Ramón Gómez. Este equipo jugaba sus partidos en los llanos del Ejido, en el argot ursaonés, el Lejío. Siempre, ¿dónde va? Al Lejío. Pues allí se jugaban los primeros partidos. Aunque el comienzo no fue nada fácil, ya que los propios jugadores se tenían que encargar de pintar el terreno de juego, delimitar con cuerda o alambre el recinto para que el público estuviera un poco separado e incluso traer en sus propios hombros los postes y largueros para montar las porterías, de donde los tenían guardados. Y por supuesto, al finalizar el encuentro, cosa curiosa, había que desmantelarlo todo y volver a guardar el material para la siguiente ocasión. Imaginaros que se jugaba en el Ejido, y la casa de don Carlos Gómez estaba en la calle Gordillo, en Toro Alto, con los postes, los largueros hasta la calle Gordillo, en Toro Alto. Los pobres no vean. Hoy te toca a ti, hoy te toca afuera. Aquello era. Bueno, pues jugaban muchos partidos amistosos aquí en Osuna, lo que se hacía. Incluso vinieron algunas veces algún pueblecillo de alrededor, porque entonces había muy poquitos equipos. Y deciden salir de Osuna, deciden jugar un partido fuera de Osuna. Y el primer partido que juegan fuera de Osuna lo juegan en la Puebla de Casalla, pueblo vecino de allí. Tiene lugar en Puebla de Casalla el año 21, el mismo año, desplazándose un considerable número de aficionados allí al pueblo vecino. De los propios jugadores, también iban familiares de los propios jugadores. El desplazamiento se hizo en medios de locomoción animal, que es lo que había entonces, carros, calesín y cosas de estas. Don Carlos, con su hijo Luis, lo hicieron en una calesa de aquella o calesín, otros en bicicleta, andando y puede incluso que en algún vehículo. En la Puebla de Casalla fueron recibidos por la banda de música municipal y como simple curiosidad os diré que desde principios de los años 20 estaban circulando automóviles por las calles de Osuna, por eso digo que puede que algún vehículo. Y para centrarnos más en la época me vais a permitir que os muestre las siguientes fotografías. Esta fotografía corresponde al año 1923, en la cual podemos ver el Hotel Recio. El dueño creo que era Nolo. Hotel Rodríguez. Hotel Rodríguez. Eso es Plaza Rodríguez Marín,
también fue calle Tetuán, carrera Tetuán, y hoy es Plaza Rodríguez Marín, donde está un supermercado que hay allí, más o menos. Hotel Recio, y en su puerta fue la primera parada de taxi. Estos coches que se ven, no sé, yo no estoy muy enterado en cosas de coches, pero creo que eran unos Ford de pedales, o no sé qué le llamaban. Había un señor aquí en Osuna que se dedicaba a llevar, por ejemplo, a Diego el sombrerero. Cuando iba a las ferias de los pueblos, llevaba en su Ford de pedales, como él decía, ¿sabes? Así que este es la primera parada de taxi que hubo en Osuna, año 23. Y como cosa curiosa, en la parte izquierda podemos ver como una cochera. Esa era la cochera que estuvo bueno el Cosario. Y el señor que se ve en la puerta era Manolín Díaz. Fue sacristán en Santo Domingo, y el hijo fue profesor en el instituto, Manolín Díaz, y este era Manuel Díaz, que era zapatero, tiene su zapatería. Así que he visto curioso poner la fotografía para meternos un poquito más en el tema. Así que pasamos al año 22, nuevo equipo en la ciudad. Este año se crea un nuevo equipo en el pueblo, el Urso Fútbol Club. Este equipo estaba formado por estudiantes modestos, que contactaban en su composición con la Unión Deportiva de Osuna, que en su totalidad lo formaban chavales de familias más acomodadas. Este equipo era un poquito más de familias trabajadoras y cosas esas. Con 2 equipos de fútbol en el pueblo se empieza a vivir más intensamente este deporte entre todos sus vecinos. Y a los encuentros cada vez va mayor número de público, incluido el femenino, porque en aquel tiempo era muy difícil. Imaginaros, como decían algunos padres a las niñas, ¿dónde vais ahí? Si allí lo que hay son un montón de tíos en calzoncillos blancos. Allí en medio del ejido, allí lo que hay un montón de tíos calzoncillos blancos, ¿dónde vais ahí? No, pues ya se fue imponiendo un poquito y ya se fue, y las muchachas iban allí y disfrutaban con el mismo derecho todo el mundo, vaya. Se seguía jugando los Llanos del Ejido, aunque estas 2 sociedades, los otros 2 equipos, ya solicitaron al ayuntamiento un terreno para instalar allí su propio campo de juego y así poder cercarlo y darle mayores comodidades al pueblo, cosa que se consiguió una década después. Y otra fotito vamos a pasar. Esta foto podemos observar que los jugadores son de distintas camisetas, porque bueno, eran partidos amistosos, ya digo. Hay un chiquillo, un harapillo, también una diferencia de edad tremenda. Y como cosa curiosa también es la parte de atrás, que es el cerro de la cantera. Imaginaros que esto es donde está el polideportivo, donde está FP, aproximadamente donde están los jugadores. Y lo de la parte de atrás es el cerro de la cantera o mirador, como le decimos. El mirador. Ya digo que es sobre el año 22 aproximadamente. El año 23, vamos un añito más, el origen del nombre de Osuna Bote Club tiene mucho que ver, sobre todo con el año 23. Había un bulo que decían que el Bote Club, yo muchas veces me lo han dicho, Miguel, el Bote Club es verdad que porque había una farmacia y había un bote en una farmacia y la gente echaba ahí las propinas, no sé cuánto, y ese dinero luego servía para el equipo de fútbol y de ahí salió el bote. Esto no tiene que ver con la farmacia, ni con el bote de la farmacia, ni muchísimo menos. Es el origen del nombre ¿sabes? Pero pues lo voy a decir oficialmente. El periódico local, El Eco de Osuna, número 22, fecha 4 de marzo del 23, anunciaba un interesante partido de fútbol para el día 1 de abril, domingo de resurrección, entre el Unión Deportiva de Osuna y el Utrera. El Utrera era un equipo bastante temible en ese momento. Se pronosticaba una severa derrota según el citado periódico. Lo peor fue que ese sentimiento de temor se generalizó en medio pueblo. Veían ya como una bestia negra a la Utrera. Bueno, así que este miedo, o más bien respeto hacia la Utrera, en estos momentos uno de los mejores equipos de la provincia, hace que los directivos de la sociedad deportiva local tomen medidas de cara a reforzarse para competirles el partido, para lo cual deciden buscar ese refuerzo en la capital. Precisamente en Sevilla, en la capital, fueron allí a buscar los refuerzos. Y allí se había creado el año anterior, en el año 22, un equipo de fútbol con cierto prestigio. Era el llamado Sevilla Bote Club. Tal era la popularidad de este equipo a nivel provincial que para la feria de Écija, el presidente de la Sociedad Deportiva Écija, entonces en aquellos momentos había 2 equipos en Écija, de la Sociedad Deportiva Écija Fútbol Club, pide al ayuntamiento de su ciudad una subvención de 2.000 pesetas, con cuya suma celebrarían 2 partidos, con el primer equipo del renombrado Sevilla Bote Club. Aprobando el ayuntamiento en el pleno del 13 de agosto del 23 y le daba 2.000 pesetas y se celebraron los 2 partidos del Sevilla Bote Club, contra el Écija.
Este equipo estaba formado, entre otros, este equipo del Sevilla Bote Club, estaba formado, entre otros, por varios empleados de unos famosos almacenes de tejido de Sevilla. Creo que algunos lo se acuerdan, Peiré, almacenes Peiré. Y el apoderado de esos almacenes era Alejandro Muñoz Juárez, natural de Osuna y precisamente hermano de Juan, que por aquel entonces formaba parte de la Junta Directiva de la Unión Deportiva de Osuna, como tesorero. Además, tenemos también un familiar aquí directo, presente. Además, era el dueño de una famosa tienda de tejidos en Osuna, que era Los Caminos, y era sucursal de Peiré. Así que, aprovechando esta amistad con los dirigentes y jugadores del equipo sevillano, les piden que les cedan algunos jugadores para el partido contra el Utrera. Efectivamente, en el partido previsto para el próximo domingo de Resurrección a las 3 de la tarde anuncian que el equipo de la Unión Deportiva saldrá reforzado. Ya lo anunciaban en el periódico todo que iban a ir reforzados. El enfrentamiento trajo bastante polémica debido a los refuerzos sevillanos en el equipo local. Entre ellos contaron con Cedeño. Cedeño fue titular indiscutible en el Sevilla Fútbol Club durante más de una década. Era un lateral de lujo. Y además con Urraca, Solistine, Aragón, Dimó, procedentes del Sevilla Bote Club. Total, trajeron 5 jugadores. Así nos contaba la crónica del partido el periódico local El Paleto. El pasado día 1 de abril se jugó el encuentro entre la Unión Deportiva de Osuna y el Utrera Fútbol Club. En este partido el equipo local se reforzó con 5 jugadores de Sevilla. Y según el delegado de Utrera, señor Arroyo, el equipo de la Unión Deportiva de Osuna desdice mucho de la formalidad que una sociedad deportiva debe tener. Por el engaño del que han sido víctimas este equipo de Utrera al encontrarse al equipo local muy reforzado. La verdad que se sentó como un tiro. Después, si leéis el libro primero que yo publiqué de fútbol, que por cierto lo tiene Pedro allí, si a alguno le interesa, al salir lo tiene. Si leéis el libro veréis que no fue así, porque querían llegar a un acuerdo, querían que 2 jugadores, te prestamos 2 jugadores, no sé, y el Utrera era muy orgulloso y decía que no. Nosotros no, que venimos aquí. Bueno, pues verá. El partido lo gana el Unión Deportiva Osuna por 4-0. Todos los goles, qué casualidad, realizados por los flamantes refuerzos sevillanos. Todos. Muchas fueron las protestas del equipo de Utrera. No callaba el Utrera, bueno, porque entonces había el periódico de Utrera y el periódico de Osuna, se intercambiaban cartas, bueno, aquello, tela. La verdad es que aquello trajo cola. Trajo cola con respecto a los refuerzos venidos de Sevilla, pero también marcó época. Mira qué casualidad. Trajo cola y marcó época. Marcó época en referencia al futuro nombre que se le pondría al equipo oficial de nuestra localidad. A raíz de este partido, varias fueron las veces que estos chavales sevillanos siguieron viniendo a jugar con el equipo ursaonés, a reforzarlo. Hasta tal punto llegó la cosa que bien por deferencia o en agradecimiento a estos deportistas sevillanos, a final del año 23 se decidió modificar el nombre del equipo de nuestra Villa Ducal. La primera vez que me dieron noticia de esto fue Luis Gómez en la carta. Me lo dijo, sí, hombre, me contó todo. Ahora, anularon la parte de la Unión Deportiva y la sustituyeron por Bote Club, quedando el nuevo nombre como Osuna Bote Club. Y así llevaba un recuerdo del equipo sevillano. Con este nombre se empieza a jugar a primero de 1924, con el nombre de Osuna Bote Club, a primero de 1924. Y ahora os lo voy a demostrar. En el periódico local El Eco de Osuna, número 98, fecha 17 de agosto del 24, se anuncia un partido de fútbol entre los equipos infantiles de la sociedad Osuna Bote Club contra los del Osuna Balompié. O sea, ya se anunciaba un partido de los infantiles del Osuna Bote Club, de la Sociedad Deportiva Osuna Bote Club. Digo fecha 17 de agosto del 24. Precisamente en el Paleto número 1050, unos números más después, viene esta otra noticia. Viene la noticia de que el 13 de agosto del 1924, en Junta General celebrada por la Sociedad Deportiva Osuna Bote Club, ese año, el 13 de agosto, celebra Osuna Bote Club su Junta General, la Sociedad Deportiva Osuna Bote Club, o sea que existía totalmente y formalmente. El 24. Se acuerda, en esa reunión, se acuerda cambiar el nombre del equipo titular de la localidad, el Osuna Bote Club, por el de Sporting Club Osuna. Se acuerda cambiar el nombre del equipo titular de la localidad en el año 1924. Que quede claro, el año 24, que existía la Sociedad Deportiva Osuna Bote Club
viene en periódicos y viene en varios sitios más. Por tanto, es obvio resaltar que el nombre de la Sociedad Deportiva Osuna Bote Club ya se utilizó en el año 1924 en el equipo titular de la localidad. Así que este año el nombre de nuestro equipo oficial podemos decir con autoridad que cumple 100 años, desde la primera vez que se utilizó, por lo cual se convierte en equipo centenario, con algunas fechas en blanco en su largo caminar. Eso también le ha pasado a equipos de primera división. Algunos equipos de primera división tuvieron algunas épocas en blanco, unas cosas que no solamente los Osuna. Además fue muy poquito, fueron un par de años lo que estuvo en blanco. En blanco se lo camina, lo que da cuenta de la historia, sabor añejo y relevancia histórica de nuestra institución dentro de la historia del fútbol español, pasando a formar parte del selecto y reducido grupo de clubes centenarios españoles, el Osuna Bote Club. Cuando empecé a realizar este trabajo, tuve que contactar con muchas personas relativas al tema. Uno de los primeros fue Luis Gómez de Tejada, el hijo de don Carlos Gómez, que vivía en Madrid. Hijo de don Carlos Gómez, Luis fue jugador del equipo ursaonés desde su comienzo y además jugador del Sevilla Fútbol Club. Primero tuvimos 2 o 3 llamadas telefónicas, aquello fue interesantísimo. Llamaba yo a Madrid, el hombre tendría 90 y tantos, el hombre estaba, bueno, pero ya tenía una edad muy avanzada y no estaba muy bien del oído. Entonces, sí, debería repetirle 20 veces perdonad, he visto también, no sé si se me ha olvidado o no, que también tenemos representantes de la Escuela de Peloteros de la Sierra Sur Sevillana, como siempre vienen a nuestro amigo José Mari. Así que decidió escribirme una carta a este hombre Luis, donde me contaba cómo empezó el fútbol en Osuna, cómo fue lo de poner el nombre del Osuna Bote Club, el año que jugó con ese nombre y varias cosas más muy interesantes. Eso me lo contó todo en la carta que la tenemos aquí. Luis fue el primero que me dijo que el cambio de nombre en el equipo lo había decidido su padre, en agradecimiento a los jugadores sevillanos que vinieron a reforzar a la Unión Deportiva de Osuna, con cuyos cambios se empiezan a jugar desde primero del año 1924. Además, en la revista oficial de feria de Osuna, año 1991, viene una entrevista al exjugador local Ramón Gómez, otro hermano de Luis. Hermano de Luis, que también jugó en el Sevilla Fútbol Club. Me parece que fue en el equipo amateur, pero bueno. Donde nos cuenta de dónde viene el nombre de Osuna Bote Club, coincidiendo con los resultados anteriores. Ramón también. Y por último, en el periódico Sevilla, un periódico deportivo semanal, de 29 de diciembre del año 1945, le dedican una página al equipo ursaonés, empezando con una entrevista al presidente de los Osuna Bote Club, por aquel entonces don Pedro García Cuevas, donde hace un breve historial del club de Osuna. Don Pedro García Cuevas comienza diciendo que en marzo, empieza el breve historial diciendo, en marzo de 1924 se funda la Sociedad Deportiva Osuna Bote Club. Esto viene en el periódico Sevilla, 29 de diciembre del año 45. Además, también hace referencia a este nombre un poco raro en el argot futbolístico, que según él se debía a estar reciente la visita a Osuna de algunos jugadores del Sevilla Bote Club, para reforzar al equipo en boga entonces el Unión Deportiva de Osuna. Esta fue la carta de nuestro amigo don Luis Gómez, que me mandó. La letra bastante grande, el hombre, aparte del oído, también la vista tenía. Pero las veces que hablamos por teléfono fue interesantísimo. Me contó todo lo que os estoy contando, casi todo, la mayoría me lo contó él. En lo siguiente, bueno, tengo también el documento. Este es el documento que se le hizo en el periódico Sevilla al presidente y directiva de Osuna Bote Club. Se ve mal, pero empieza diciendo que el Osuna Bote Club se funda en marzo del 24. En los siguientes 3 o 4 años decae un poco el fútbol Osuna. Tras estos años más flojos con respecto al deporte de fútbol en nuestra localidad, el año 29 sale un nuevo equipo aquí, que es el Osuna Fútbol Club, hasta que renace nuevamente el Osuna Bote Club. Sobre final de este año, del año 29, nuevamente renace el Osuna Bote Club. Este año un grupo de alumnos del Instituto de Segunda Enseñanza acordaron crear un equipo de fútbol en el pueblo. Estos chavales apenas contaban con unos 14, 16 años, pero eran unos grandes aficionados del deporte. Como aún existía el Osuna Fútbol Club, se les ocurrió llamarlo con el nombre del Osuna Bote Club, recordando al equipo que teníamos apenas unos años antes. Entre los componentes de este nuevo equipo se eligió como presidente a Pepe Marquina, persona que marcó un antes y un después en el fútbol local. Tengo el segundo libro de fútbol en preparación, quiero
editarlo el año que viene, y la verdad que la figura del libro es Pepe Marquina. Este hombre, ya cuando lo conoceréis, este hombre hizo por el fútbol la vida, la dejó, murió muy joven y dejó media vida por el fútbol. Además estaban Eduardo Moreno, Miguel Rangel, Manolito Pérez Martí, Joaquín Granel, Cayetano Navarro, Luis Romero, Antonio Pedro Rodríguez Buzón, que era el poeta, el sobrino de Patricio, o tío de Patricio, perdón. Este hombre, el poeta, creó en Sevilla un equipo muy bueno, el Deportivo X. Por cierto, era curioso porque quería ponerle el nombre al equipo. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre? Y dice uno, bueno, mientras aparece el nombre por una X, y quedó Recreativo X, que por cierto fue filial del Sevilla, y de allí salieron algunos jugadores, creo que, no sé si Berrocal salió de allí, algunos jugadores muy buenos del Sevilla salieron del equipo de este hombre de Osuna. Y, en fin, también formó parte de Pepe Rodríguez, Agustín Morales, Pablo Rangel, Pepe Imprenta padre o Ramón Gómez. La primera referencia oficial de este nuevo Osuna Bote Club, fundado el 29, la podemos encontrar en el Paleto, 10 de abril del 30, donde se anuncia un encuentro entre Osuna Bote Club y la Sociedad de Educación Física y Premilitar, que era un nuevo equipo en la ciudad. Este equipo militar, el encargado de este nuevo equipo era el comandante don Manuel Valdivia Gobante. En este mismo año, del 1930, en la prensa local vienen noticias sobre algunas gestiones que tiene la Sociedad Osuna Bote Club y el ayuntamiento para la adquisición de un campo de deporte. Todo su afán era hacer un campo de deporte, porque allí en medio elegido, la verdad que las comodidades eran mínimas y tenía que poner un alambre o poner una cuerda y quitarla y los postes, en fin, y otra vez con el ayuntamiento haciendo gestiones. Y vamos a pasar a una cosa también bastante interesante, que es el diseño del escudo de la entidad, el diseño del escudo. Con el Osuna Bote Club ya fundado definitivamente, hablamos del año 30, miembro de este grupo decide diseñar el escudo del club. Se daba la circunstancia de que varios de estos chavales, fundadores del equipo, o sus familiares más directos, pertenecían o formaban parte de la cofradía del Santo Entierro de Osuna. Quizá por este motivo, y viendo la similitud entre la forma del escudo del Santo Entierro y el del Osuna Bote Club, puede deducirse que estos chavales lo diseñaron eligiendo como modelo el escudo cofrade. Aquí tenemos, para que veáis la similitud que hay. El de la izquierda, el mandato de Entierro, y el de la derecha, Osuna Bote Club. Puede ser, ¿verdad? Me dijeron a ciencia cierta, el hijo de uno, que sí, que fue. Mi padre me dijo que sí, que lo eligieron por aquí. Así que este es el origen del escudo de Osuna. La primera referencia oficial que tenemos del escudo de Osuna viene en un documento de fecha 3 de agosto del 33, que era una citación a los jugadores que se hizo. Está un poco borrosa, pero ya se ve el escudo arriba, 5 de agosto del 33. Así que el escudo de Osuna Bote Club probablemente se diseñó del año 30 a agosto del 33, y casi con total seguridad por algunos de los chavales de este grupo futbolístico. Dando un pequeño saltito en el tiempo, curiosa noticia venía en la revista deportiva Trofeo, de fecha 19 de enero del 46. Esta revista Trofeo también era sevillana y era andaluza, a nivel de Andalucía, pero era deportiva. En ella encontramos una nota de un periodista madrileño bastante curiosa, que dice así, una nota de un periodista madrileño. Aquí en Madrid se extraña mucho y hasta lo toman a broma que haya en Sevilla un equipo que se llame Calavera, que es un nombre demasiado tétrico para una ciudad alegre y optimista como es Sevilla. Pero más extraño resulta aún que en el 11 de Osuna lo titulen Bote Club. Y no creemos que sea precisamente por el ambiente marinero que se respira en el bonito pueblo. Desde Madrid ya estamos diciendo, le resultaba curioso el Bote Club. Esta es la revista Trofeo y esa es la notita que venía. Esta revista, estos documentos tengo gracias a Francisco Javier Terenti. Este señor es el encargado del Departamento de Historia y Museo del Sevilla Fútbol Club, que me ha mandado un montón de cosas súper interesantes. Le estoy bastante agradecido a este hombre por la gentileza y el trabajo que se ha pegado para mandarme otras cositas. Y por eso veo justo de mencionarlo. En el año 1931, según la prensa local, el público que asistía a los partidos de fútbol era muy numeroso. Según Eduardo Galeano, el fútbol es la única religión que no tiene ateo. El fútbol es la única religión que no tiene ateo. Ya. Al año siguiente,
La Sociedad Deportiva de Osuna Bote Club decidió incluso realizar una velada, que tuvo un éxito increíble, finalizando con un espectáculo de fuegos artificiales y el último artilugio ponía viva el bote, el último artilugio. La curiosidad de este año 32 fue el encuentro que nuestro bote jugó contra el Deportivo X de Sevilla en el mismísimo estadio de la Exposición. Hoy Benito Villamarín. En el 32 los Osuna jugó contra el Recreativo X en el estadio de la Exposición. Imaginaron que se inauguró el 29, pues 3 años después de inauguración, el Osuna Bote Club allí en el estadio de la Exposición. Y para terminar el año, con una buena noticia, pues la directiva del bote había llegado a un acuerdo con don Antonio Fernández Martín, dueño de un terreno en la parte baja del ejido, donde hoy está el Granadillo, donde se propone construir el añorado campo de fútbol. Se hizo un contrato de larga duración y se buscó a 2 avalistas de confianza, como así pedía el dueño del terreno. Pedía un contrato de larga duración y un par de personas que fueran avalistas, que no fueran chavales nuevos, pues él quería una seguridad en aquello. Estos 2 señores avalistas, pues, no os digo nada, don José López Masuelo y don Francisco de la Puerta de Año Nuevo. Este último, don Francisco de la Puerta, este último gran aficionado al fútbol y además fundador del Real Madrid con Santiago Bernabéu, porque junto a su gran amigo compartieron, bueno, hasta pensión y todo allí, estuvieron estudiando juntos y eso. Y luego llegó el día de la inauguración del campo de la venta, porque aquellos terrenos decían la venta, entonces le pusieron un campo de venta. Llega el día de la inauguración del campo de la venta, efectivamente. El 30 de abril del año 33, a las 5 de la tarde, se inaugura el nuevo campo de fútbol de la venta, totalmente cercado de sillares. Ahora vamos a ver una fotografía, son lindas, porque la verdad están muy bien hechos y unas paredes muy robustas, muy fuertes, y un campo, por lo que se ve, bastante bueno. El partido de inauguración lo jugaron el Osuna Bote Club y el Titán Fútbol Club de Sevilla, haciendo el saque de honor la señorita Carmelita Puerta Castelló, familiar de don Francisco de la Puerta, acompañada de la banda de música municipal. El resultado fue favorable al equipo sevillano por 4-1. Lo importante fue el campo. Esta es la fotografía que corresponde a la inauguración del campo, 30 de abril 33. Ahí se ve a Luis Gómez del centro, que estuvo en Sevilla. El otro y la señorita Carmelita Puerta Castelló. Y detrás pues también se puede ver el Cerro de la Cantera, el mirador, y esta otra fotografía se ve mucho más claro. Mira, la parte derecha se ve como la puerta de entrada grande para que pudieran entrar vehículos y cosas, y la pared se ve bastante curiosita hecha, y ahora se ve las canteras muy bien, los olivos y todo. Entonces había muchos olivos allí, Carlos, ¿verdad? Totalmente. Y el otro haciendo el avión, está haciendo el avión. Pero se ve un... Y público, si iba público al campo, pues mira, el público que iba entonces al campo. Y además le pusieron una vallita, una tablita que hacíamos acogedor aquello, para que el público no se metiera dentro, no se metiera, ya ves la valla. Pero el público, hay público tela, Al fondo parece que está una torre, no sé si la Merced o la Victoria. Qué alegría. Y esta fotografía corresponde a los Osuna Bote Club de ese año, de la inauguración del 33. El portero era Muñoz de familiar hermano, del que tenía estanco en la esquina de la calle Pechín, este era el encargado de los fuegos artificiales, de todo eso, Muñoz. Se ve a Luis Gómez también, que está con la cabeza un poco. El quinto por la izquierda, el Luis Gómez, en fin. Ahí está. También jugó, bueno, ahora vemos la siguiente fotografía. Se ve la portería, unos largueros bastante grandes, bastante anchos, Carlos. Ahí daría más de una vez el larguero. Perdona, Miguel, ¿este campo está donde actualmente está la barriada hoy? El Granadillo, el Granadillo 1. Porque cuando nosotros hicimos la barriada, hicimos una cooperativa, hicimos la barriada, esa pared se quitó y además vendimos los sillares para la cooperativa. Se hicieron unos palés, los sillares fueron para la cooperativa. Se vendieron todos. Y esta es otra fotografía también de los Osuna de aquella época. También el portero es Muñoz aquí. Y el rubio que se ve, el cuarto para la izquierda, le decían el rubio Chinela. Es el abuelo de Fran Dobla. El abuelo de Fran Dobla. Por lo visto era muy bueno. Además un defensa que...
Y Miguel Rangel, por supuesto, Miguel Rangel súper conocido. Miguel Rangel fue, en los años 40 fue entrenador de los Osuna Bote Club. También en el siguiente libro que voy a hacer viene, bueno, es un actor bastante bueno del libro, es muy bueno. En fin, este es el Osuna. Y he visto interesante esta foto. Carlos, ¿qué te parece? Hay tierra ahí. Es que estas fotografías son únicas, esto no han venido de la casa de un particular a mi casa, ¿eh? Y las paredes, digo lo mismo, las paredes, el montón de pilares que llevaba, ¿sabes? Estaba hecho con ganas aquello. El césped está en mal estado. El césped estaba regular. Bueno, pues en la feria del 34, esto fue en el año 33, pero el sabor de boca de la inauguración no fue el más adecuado. Nos metieron 4-0, 4-1. El sabor de boca no fue el más adecuado porque nos endiñaron un meneo titán ese cachondo. Y entonces, perdón por lo cachondo. Y entonces al año siguiente se quiere reinaugurar otra vez el campo. El encargado de la comisión de festejo de Osuna era Pablo Gómez Tejada, hijo también de don Carlos Gómez. Don Carlos Gómez tuvo 13 hijos, 9 varones y 4 hembras. Dios no se aburrió, don Carlos no se aburrió. Y sí, hombre, se aburrió. Que por cierto he contactado con casi todos. Para hacer esto he tenido contactado con casi todos los hijos que estaban vivos. A dos los he traído a Osuna a hacerle una charlita para ellos. Y además he contactado con todos los hijos, nietos. Bueno, hay muchos familiares que han seguido jugando en el Sevilla. Sobrinos y nietos han jugado en el Sevilla. Le llaman Tejada a casi todos. Bueno, pues como ya digo, se quiere reinaugurar el campo. Entonces en el año 34, en la feria de Osuna, 15 de mayo, se organiza un partido entre el Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club, o Sevilla Fútbol Club y Betis Balompié. Este es un cartel que venía anunciándolo. El día 15 a las 5 de la tarde, interesante encuentro, partido de fútbol, bueno, entre los primeros equipos de Sevilla Fútbol Club y Betis Balompié. Ponían trenes especiales, a precios especiales, trenes a precios especiales para la feria. Y además, mira, y lo pone Pablo Gómez Tejada, San, era el encargado, el presidente de la comisión de festejo. Tengo aquí los equipos, tanto el Betis como el Sevilla, cobraban igual los dos, cobraron 1.200 pesetas cada uno por venir aquí a jugar. Y tenían una cláusula que si no traían el equipo completo le quitaban 500 pesetas. Así vinieron todos, a jugar aquí todos. Y como prueba es esta. Aquí tenemos el saque de honor de este partido. Ahí están todos los titulares de aquella época, los que ganaron la Copa de la Liga, de aquel año, 34-35, la ganó el Betis, ahora más adelante os lo diré. Y la señorita de la dama de honor, le sacó honor Lolita Pérez. Esta mujer era la madre, bueno, yo creo que no vivirá, de ese señor que estuvo en el monte, allí en la esquina de San Pedro, Fernández. Correcto. ¿Cómo es el señor? Sí, Fernández. Fernández, pues la madre era Lolita Pérez, la que yo saqué de honor. Bueno, y me vaya a permitir una pequeñita sorpresa. Esta sorpresa me la manda desde Elche. Ruego un poquito de silencio, bueno, más silencio que hay. A ver qué os parece. Buenas tardes, Miguel. Cuánto me gustaría estar con ustedes para mandar un recuerdo muy grande en el centenario de mi Osuna Bote Club. Lo llevo aquí con toda mi alma. Lo que pasa es que me emociono mucho y no sé, pero dar muchos recuerdos a todo aquel jugador que haya jugado conmigo y a toda la afición, que os llevo con todo el cariño del mundo. Un abrazo muy fuerte. Manuel Pérez Palomo, aquí luego se conocíamos Franco, porque tenía un familiar que también jugaba fútbol, que también se le decían Franco, creo que era un tío de él. Y Franco era un lateral derecho de los años 70, se tuvo que ir como tantísimas personas, se tuvo que ir a Elche a trabajar, pero jugó desde el año 71 más o menos, que se hace la última, se organiza nuevamente, últimamente el Osuna Bote Club en el campo de Espuni. Desde el año 71 más o menos jugó hasta el 73 aproximadamente Franco. Y Franco, como decíamos todos los compañeros, era
lateral derecho, pero tenía una particularidad que cuando le entraba al extremo, hacía... Pegaba un suplido, el Chicho lo sabe, pegaba un suplido y el extremo se quedaba asustado del suplido que le pegaba. Aquello era curiosísimo. Aquello. De hecho, aquí hay futbolistas que han jugado con él, vaya. Bueno, pues para ir finalizando, me vaya a permitir rendir un sencillo homenaje para algunas personas nacidas en Osuna y que en estos años que hemos tocado, más o menos, contribuyeron a la historia de nuestro fútbol ursaonés e incluso formaron parte de la élite del fútbol nacional. El primero, pues ya lo he mencionado algunas veces, como es Luis Gómez de Tejada. Luis Gómez de Tejada era hijo de don Carlos Gómez y artífice en la formación del primer equipo de fútbol de nuestro pueblo. Nace en Osuna el 15 de mayo del año 11. Debuta con apenas 12 años. Con 12 años. Debuta en el equipo infantil de Unión Deportiva Osuna el año 23. Juega en el Morón. Da un partidazo que lo sacan el niño con 12 años. 3 años, todos eran en los infantiles, todo, el que menos tenía 3 o 4 años mayor que él. Y lo sacaron en hombro de allí de Morón el niño. Y bueno, la prensa, y viene una fotografía en la prensa del año 23, que es curiosísimo, una fotografía de unos infantiles en Morón, y tengo la fotografía. Debuta con apenas 12 años en el equipo infantil de la Unión Deportiva Osuna en el año 23. Al año siguiente, en el 24, forma parte del equipo infantil del Osuna Bote Club, porque ya el 24 decimos que el Osuna Bote Club se crea y entonces entra él en el equipo infantil del Osuna Bote Club en el año 1924. Viene la alineación. Y un par de años más tarde, con unos 15 años, ya jugaba Luis de titular en el primer equipo de Osuna. Con 15 años era titular en el primer equipo de aquí de Osuna. A final del año 28, Luis se marcha a Sevilla a terminar sus estudios, pero no olvida a su pueblo, al que viene cada vez que puede a jugar con su Bote Club. Cada que podía se escapaba a jugar con el Bote. Incluso en estos años, junto a su hermano Pepe, se desplazaban para reforzar a los primeros equipos de Lesia, La Roda y Antequera, de forma totalmente desinteresada. Según me contó Luis, eso fue en la primera entrevista de tu hijo, me lo dijo, en una de aquellas entrevistas que le realicé en el año 97. Dice que le gustaba mucho el fútbol a ellos y a su hermano y no podían pasar sin jugar fútbol. Iban de forma desinteresada, ¿no? Pero es que se iba, ellos ponían el vehículo y todo. La temporada 31-32, el Sevilla Fútbol Club ficha a Luis Gómez. Y si veis alguna alineación de esa época, viene como Tejada primero. Desde su llegada fue titular indiscutible en el primer equipo del Sevilla, como extremo derecho. Desde que llegó al Sevilla, titular indiscutible. Jugaba en el Sevilla hasta la temporada, más o menos jugó hasta la 40-41, que deja el fútbol activo. En estas 9 temporadas logró el ascenso a Primera División en la 33-34, logró el ascenso a Primera División. Y al año siguiente, en la 34-35, también logran el Sevilla Fútbol Club ser campeón de la Copa de España o Copa de la República. Estos años también jugaron en el Sevilla sus hermanos Ramón y Miguel, pero en el equipo amateur. El equipo amateur, conocido futbolísticamente como Tejada segundo y Tejada tercero, respectivamente. Aquí tenemos la fotografía de cuando logran subir a Primera División. Esto fue el año 33-34, ya digo que empezó la Primera División, empezó el 28-29, creo que era la temporada. A los 2 o 3 años de existir Primera División, pues ya subieron ellos. Y el de la flechita, el segundo, empezando por la izquierda, el segundo tiene la flechita en la cabeza, ese era nuestro paisano Luis Gómez de Tejada. Tenía la cabecilla un poco gordita. Así que, y el Sevilla, pues el Sevilla tenía equipazo entonces. Partido de segunda división, vale. Voy a poner, como he dicho, que ganó la Liga en el 34-35, subió a Primera División, también lo de cuando ganó la Copa de España o Copa de la República, también tenemos aquí una fotografía. Luis el primero de la izquierda con el balón. Este fue el equipo que consiguió la Copa de España. Temporada 1934-35, Sevilla Fútbol Club. Y después no solo Luis y no solo los Tejadas, también salieron algunas personas más en Osuna jugando en la élite. Tenemos a Eduardo Moreno. Eduardo Moreno era un portero, un gran guardameta. Empezó jugando de extremo izquierda, porque era portero, pero le faltaba un jugador y había 2 porteros. Y empezó jugando de extremo izquierda, era un fantástico extremo izquierda, pero de portero era más bueno todavía. Fue capitán de los Osuna Bote Club desde el año 27, que era portero. En la temporada 34-35 los ficha el Sevilla Fútbol Club.
a Eduardo Moreno, para su equipo amateur. En la primera temporada logra el título de campeón de España amateur, junto a su buen amigo Berrocal, que llegó a jugar en Sevilla, primer equipo también. Así que el primer año que llega logra ser el Sevilla amateur campeón de España. Y él jugó todos los partidos titular. El reserva lo tenía aburrido. En la temporada siguiente, 35-36, Eduardo Moreno, su escuadra, en su equipo del Sevilla amateur, logra nuevamente ser campeón de España en su categoría. O sea, 2 años en el Sevilla amateur, 2 años campeón de España en su categoría. Siendo Eduardo Moreno titular indiscutible y uno de los destacados de aquel título. No llegó a ser, bueno, diría, si es tan bueno porque no jugó el Sevilla, pues mira, muy fácil. No llegó a ser titular del primer equipo porque en esa época el equipo sevillista contaba con el gran Eizaguirre, uno de los mejores porteros de España de la época. Jugaba a la selección, Eizaguirre era, bueno, portero de España, y porque tenía a Eizaguirre delante, pues no pudo jugar en el Sevilla. Otra fotito, ¿vale? Mira, este es Osuna Bote Club, campo de la venta, y el portero es Eduardo Moreno. La verdad no estaba muy fuerte, no estaban aquí. En Sevilla le darían colacao o algo, aquí estaba un poquito más. Pues más bueno era el tío. He leído varias cosas y el internet y hablan de maravilla. También vemos a Miguel Rangel a la derecha, junto al de que tiene la cinta en la frente. Bueno, pues este es el equipo de Osuna Bote Club con Eduardo Moreno de portero. Esto fue el año 34, el año que se jugó aquel derbi Betis-Sevilla, que por cierto os digo, cuando se jugó el 15 de mayo en la Feria de Osuna, se jugó el partido Betis-Sevilla, o Sevilla-Betis, pues era la segunda vez que se jugaba un derbi fuera de Sevilla. Ahora está muy de moda eso, porque hace un par de años jugaron en México, bueno, fue en México, el Betis-Sevilla jugó en México, y dijeron, bueno, la tercera vez o la cuarta que sale el derbi de Sevilla. Bueno, pues la segunda fue aquí, a Osuna. No había salido más que una vez salió, no sé exactamente dónde fue, y la segunda aquí a Osuna. Bueno, y diréis, bueno, el Sevilla, los que son del Betis, bueno, hombre. Y para los que sean del otro equipo de la ciudad, el Real Betis Balompié, también tuvimos un ursaonés, tuvimos algunos más, pero este destacó bastante. También tuvimos un ursaonés que influyó decisivamente en la historia del Betis. Antonio Moreno Sevillano. Antonio Moreno Sevillano nace en Osuna en agosto del año 1901. Era abogado de bastante prestigio y presidente del Betis Balompié en época republicana. Estuvo 2 temporadas al frente del equipo verde y blanco, pero vaya 2 temporadas. En la primera temporada, como presidente del equipo, consigue ser campeón de la liga en primera división. Cuando llegó al Betis este hombre, la verdad que la plantilla estaba regularcita tirando a flojitas. Y entonces este hombre reunió a varios amigos suyos, bastante pudientes, y decidieron ir al norte a fichar jugadores. Carlos, también algún día iremos al norte a fichar jugadores, ¿no? Tenemos bastante aquí. No creo. Entonces, la verdad que en el norte había muchos jugadores y fueron allí. Y trajeron 4 o 5, Areso, Aedo, en fin, 4 o 5 jugadores vascos. El equipo del Betis, pues claro, aquellos, la categoría, ¿cómo sería que ganaron la liga? Pero el último partido creo que fue en Santander, 0-5. Con un empate se clasificaban y ganaron 0-5. El equipo era de lujo y era gracias a los fichajes que Antonio Moreno Sevillano trajo de la parte norte. Así que gracias a Antonio Moreno Sevillano el Betis tiene una liga. Gracias a un señor de Osuna. Para que veamos que Osuna es Osuna. Así que cuando ganaron la Copa, pues la temporada 34-35 tuvieron que ir a Bilbao, tuvieron que ir a por la Copa, a recoger la Copa de manos del Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao había sido campeón de Liga el año anterior. Y había que ir a recoger la Copa a la casa del anterior campeón de la Liga. Así que tuvo que ir el Betis a Bilbao a recoger la Copa. Y aquí, bueno, aquí esta fotografía, otra más, es de Eduardo Moreno. También, el segundo año que gana la Copa de España Amateur. Y aquí tenemos a Eduardo Moreno Sevillano con la Copa de la Liga del año 34-35 con directivos y jugadores. ¿Veis la mesa? Atleti, sí. Pues allí, eso es Bilbao. Fueron todos, los jugadores, todos oye a Bilbao a festejarlo. Y cuando llegaron a Sevilla, pues no te digo nada, allí pusieron un camioncito y no sé, fueron 115 vueltas, dieron por Sevilla allí con el camioncito.
Para que veas que Lopera no es el único que pasea las copas. Pues ya estamos terminando, Benito. Ya estamos terminando, ¿eh? Y en la segunda temporada de nuestro paisano, don Antonio Moreno Sevillano, la segunda temporada, más concretamente el 16 de julio del año 36, 2 días antes de... ya digo, el 16 de julio del 36, consigue Antonio que el ayuntamiento sevillano le arriende el estadio de la Exposición para su Betis Balompié. Fue al ayuntamiento, habló con el alcalde, en fin, que se lo conchavo, que le arrendó el estadio de la Exposición al Betis. Gracias a don Antonio Moreno Sevillano por la amistad que tenía, así que el estadio ese lo tiene el Betis gracias a Antonio Moreno Sevillano. La Liga la tiene gracias a Antonio Moreno Sevillano. La Liga y el estadio gracias a un señor de Osuna. Este estadio se construyó para la Exposición Iberoamericana del año 29 y para el municipio en esta fecha se encontraba prácticamente en las ruinas y suponía una carga imposible de mantener y de rentabilizar. En 3 años habían hecho con el campo horrores, se habían llevado hasta la vía del tren. Y el ayuntamiento no podía mantener aquello, venga, pues se lo arrienda. El contrato inicialmente se hizo por 10 años, logrando el señor sevillano sacarlo en muy buenas condiciones. 150 pesetas al mes pagaba. Hombre, era en el año 36, pero 150 pesetas al mes. Y además le hizo toda la obra. El año 35, 1935, se convirtió sin lugar a dudas en el mejor de la historia del fútbol andaluz. Betis Balompié Liga y Sevilla Fútbol Club Copa. Y el Sevilla Amateur campeón de España. Hasta don Santiago Bernabéu era del Bote, era de los Osuna Bote Club, ¿sí? Hasta don Santiago Bernabéu era de los Osuna Bote Club. Debido a la amistad, como he dicho anteriormente, que tenía este señor con nuestro paisano, don Francisco de la Puerta, ya más nuevo, desde su época de estudiante en los Madriles, estaban en la misma pensión, bueno, eran íntimos amigos. Varias fueron las veces que el señor Bernabéu vino de visita a Osuna. Una vez de casar, otras veces porque don Francisco de la Puerta ya un familiar se casaba o algo, lo invitaba y venía siempre. Vino de visita a Osuna. Y como en esa época no había internet, pues estaban comunicados por medio de las cartas de correo. En una de ellas, don Santiago termina diciendo esto. Y yo, con toda la fuerza de mis pulmones, un viva el Bote, campeón. Un abrazo a todos, Santiago. Así que Santiago Bernabéu era del Bote. Cosa curiosa, ¿verdad? Este documento se lo debo gracias a Carlos de la Puerta, que me lo ha cedido de su abuelo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, espero que hayáis disfrutado, hayáis conocido mejor la parte de la vida de nuestro Osuna Bote Club, y por mi parte solo me queda deciros que en 1924, una vez más lo digo, en Osuna existía la Sociedad Deportiva Osuna Bote Club. Por tanto, este año hace 100 años desde esa fecha. Felicidades a los Osuna Bote Club y muchas gracias a todos vosotros. Y ahora le voy a pasar la palabra a nuestro concejal de deportes, don Benito Eslava. Bueno, buenas noches. La verdad que poco que decir después de la intervención de Miguel Caballo. En primer lugar, quiero agradecerte que me haya invitado a esta charla que tenías prevista para conmemorar ese centenario del Osuna Bote Club. Estoy encantado de estar en esta mesa con 2 amigos, con Carlos, que Carlos, pues bueno, tú nos has contado, Miguel, mucho de la historia del Bote, de toda su historia a lo largo de estos 100 años. Carlos, pues está queriendo hacer también historia con el Bote, queriéndolo llevar a las cotas más altas de su trayectoria deportiva. La verdad es que yo tengo que reconocer, Miguel, que ese trabajo, esa labor que haces de investigación, de búsqueda, de rebusca, como decía Rodríguez Marín, esa rebusca en los archivos de toda esa documentación que tú vas haciéndote en tu poder, pero además que tiene esa generosidad de compartirla con todos nosotros, te lo quiero agradecer porque al fin y al cabo es la historia del deporte, la historia
de nuestro equipo de nuestra ciudad, de la historia del fútbol también. Manuel Sanz, habrás visto que aquí se mezcla también pues, la historia del Betis, del Sevilla, incluso de Bernabéu, del Madrid. La verdad que hay que ponerse con esas gafas, con esas botas de la historia, de aquellos inicios del fútbol en España, y que Osuna pues participó en esta ciudad. Pues se empezaron a practicar ese deporte que hoy es un deporte de masa, pues en aquellos inicios en los que todos estos clubes que ahora van cumpliendo centenarios y algunos que irán después, pues estamos, por tanto, en ese ámbito del deporte desde sus inicios. A mí me da mucha alegría ver a los asistentes que han venido hoy aquí a acompañarte, porque también siempre veo que ese botecismo que hay siempre entre todos los que han pertenecido en algún momento de su vida a este equipo, pues siempre esos colores, ese escudo que arrancó ahí con la hermandad de Santo Entierro, pues bueno, pues siguen defendiéndolo y siguen disfrutando de su equipo, donde quiera que vivan, donde quiera que estén. La verdad es que te llamo a que sigas en ese trabajo. Eres un cronista de nuestro pueblo, a título individual, a título particular, pero es verdad que estás recabando mucha información y mucha historia reciente, que también es interesante. Todo esto que estás contando es muy reciente, pero que es muy interesante que todos lo conozcamos. Te animo a que sigas escribiendo. Ya tienes publicados 2 libros de fotografía de Osuna, pero sé que tiene pues ahí en cartera un par de ellos también que van a ver la luz muy pronto. Y bueno, pues simplemente para despedirme, pues pediría otra vez un aplauso para Miguel Caballo y que siga con esa labor de investigación de nuestra historia. Bueno, señores, yo creo que ha quedado claro de dónde proviene el nombre de Osuna Bote Club ya de una vez, ¿no? Y el año, ¿no? Y el año. Pues nada, muchísimas gracias, y yo simplemente decirte que gracias por ser como eres. Bien. Y lo bien acompañado que he estado aquí hoy. Y allí. Muy bien, pues Bueno, nada, muchas señores, gracias a todos. muchísimas gracias a todos.